¿sí o no? Entonces, como que lo damos por default, como que dejamos ver esa deidad o esa santidad del Espíritu como por default, como porque ya está hecho. Entonces, esto nos lleva a entender que esta condición no genera controversias, simplemente se acepta y no hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? El punto también es porque el Espíritu Santo, como nunca tomó una forma humana, pues no hay esa controversia, ¿verdad? No hay ese punto de choque, porque cuando vemos a Jesucristo 100% hombre, como que nos causa un choque en la cabeza, ¿no? Como esa persona que tiene las mismas condiciones que yo, que tiene que comer, desayunar, ir al baño, asearse, así como yo, pudiera representar verdaderamente a un Dios todopoderoso. Entonces eso nos crea un choque de verdad, pero en la persona del Espíritu Santo, pues no es esa condición. ¿Por qué? Porque obviamente como Él no adopta nuestra condición o nuestra forma humana, no es motivo de que nos cause esa situación. Entonces, fíjense bien que la Biblia nos representa claramente al Espíritu Santo como poseyendo los atributos divinos y ejerciendo obviamente la autoridad divina. Y fíjense que desde el siglo IV más o menos, casi todos los que concuerdan con el hecho de que el Espíritu también es una persona, concuerdan con que Él es divino. ¿Y por qué podemos decir que el Espíritu Santo es una persona, hermanos? Pues obviamente por las condiciones que presenta, los atributos que se nos muestran del Espíritu Santo. Dice que Él siente, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo siente, que el Espíritu Santo dirige, que el Espíritu Santo ordena, o sea, tiene autoridad, y propiamente son los atributos de una persona, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que en el Antiguo Testamento lo que se nos dice de Dios también es dicho sobre el Espíritu Santo de Dios. Las expresiones Dios dijo, por ejemplo, y el Espíritu dijo o el Espíritu habló, son utilizadas indistintamente en muchas ocasiones, repetidas veces. En el Nuevo Testamento este mismo esquema continúa, o sea, se le sigue dando ese atributo al Espíritu Santo, de que es la voz de Dios, o en su defecto, es propiamente Dios hablando. Posiblemente el pasaje con más fuerza en este sentido sea el que encontramos en Hechos, vamos a la Biblia, en Hechos 5, versículos 3 y 4. Allí la palabra de Dios nos enseña perfectamente bien Hechos 5, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí nos da un punto de referencia muy claro de que el Espíritu Santo, ¿verdad? También siente y sabe cuando nosotros le mentimos, igual que a Dios. Es por eso que en este punto, ¿verdad?, la Escritura también le asigna atributos divinos al Espíritu Santo. Pablo escribe sobre la omnisciencia del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 2, del versículo 10 y 11, vamos a buscar aquí en la palabra. Primera de Corintios 2. Dice la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, fíjense bien que nosotros tenemos que ver
todo lo que el Espíritu Santo muestra para nuestras vidas. Él conoce hasta lo más profundo, lo más íntimo del Padre, ¿verdad? De Dios en su totalidad. Él es el único que escudriña los corazones, el que discierne los pensamientos, el que nos trae a una condición correcta de comprensión de la palabra de Dios. Él es el que nos guía a la verdad y a la justicia. O sea, todos esos atributos, hermanos, simplemente nos señalan perfectamente bien que el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Entonces, fíjense bien que el salmista atestigua sobre la omnipresencia del Espíritu Santo en el Salmo 139, versículos 7 y 8. En el Salmo 139, versículos 7 y 8, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? El salmista nos está haciendo la observación de que el Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. Y el Espíritu Santo también tiene omnisciencia, Él todo lo sabe. Entonces tenemos aquí el punto clave del por qué nosotros tenemos que considerar la deidad del Espíritu Santo en su plenitud. Por tanto, el Espíritu también trabaja en la creación. Él se mueve sobre la faz de las aguas. Si vemos ahí en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio, ¿verdad? Justamente desde esos tiempos el Espíritu Santo de Dios estaba en activo, por lo tanto es eterno. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en el Génesis 1, versículos 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos damos cuenta entonces de la perfecta comunión que existe entre el Espíritu Santo de Dios y Dios Padre, Dios el Creador, el que dijo y se hace, ¿verdad? Él es el verdadero Dios soberano. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que nosotros tenemos que estar en esa perfecta idea de quién verdaderamente es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que concluir, por lo tanto, que la deidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Está bien organizada y bien estructurada en la bendición que Dios nos da a través del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando hace la doxología y nos da la bendición completa. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, ahí en 2 Corintios 13, 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. ¿Ah? Entonces, allí se cumplimenta toda la deidad. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, tenemos bien claro en esta condición de que propiamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos trae a la bendición completa. Vamos a leer en Romanos 8, versículos del 9 al 17, y nos vamos a dar cuenta de cómo la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo este tipo de declaraciones, mis hermanos. Entonces, Romanos 8, del versículo 9 al 17, dice la palabra de Dios, dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. El apóstol Pablo nos está llevando, hermanos, a que nosotros ya aprendamos a vivir no solamente de lo que vemos, de lo que podemos sentir, de lo que podemos palpar, sino que nosotros, entendidos de la palabra de Dios,
hijos de Dios propiamente, ¿verdad? Venidos a esta bendición de poder escuchar la palabra de Dios constantemente, atesorarla en nuestro corazón, tendremos que vivir justamente ya en el Espíritu, atendiendo las cosas que no se ven como si se vieran. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. La pregunta sería para todos nosotros, ¿el Espíritu de Dios está morando en nosotros? ¿Está morando en ti? Alza tu mano el que sienta y que sabe que verdaderamente el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Porque verdaderamente es así. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La gloria sea para nuestro Señor, porque todos los que estamos aquí somos de Jesucristo, tenemos el Espíritu de Cristo. Estamos buscando mantener también la mente de Cristo, ¿verdad? Siendo transformados por el poder de Dios hasta tener esa condición de la mente de Cristo. Amén. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, tú y yo no le debemos nada a este cuerpo. Amén. Tú y yo no le debemos nada a este físico. Tú y yo ahora le debemos todo al Espíritu que mora en nosotros, porque es el Espíritu el que nos vivifica, es el Espíritu el que nos va a traer a la resurrección y vida eterna. Amén. Es el Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesucristo, el que nos va a levantar con poder y gloria para aquel día, ¿verdad? Y la gloria sea para el Señor, porque ahora nosotros tenemos que considerarnos deudores. Si en algo tenemos que considerarnos deudores, tiene que ser deudores al Espíritu Santo de Dios que ahora vive en nosotros. Amén. Entonces dice, porque si viven conforme a la carne, morirán. Acuérdense que para Dios este estuche físico tendrá que regresar a donde fue tomado o de donde fue tomado, al polvo. Y dice más, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Por qué? Porque lo que trasciende verdaderamente no va a ser esta carne física, este cuerpo físico. Lo que trasciende verdaderamente va a ser lo espiritual, lo eterno, lo que Dios ha soplado como aliento de vida. Y en ese sentido es por eso que nosotros tenemos que cuidar más, 1000 veces más, mucho más nuestra condición espiritual que ni siquiera nuestra condición física. Esto se va deteriorando. De hecho, nosotros desde que nacimos empezamos a morir físicamente. ¿Ah? A cada uno le llegará la hora exacta según el plan perfecto de Dios. Pero tenemos que comprender que nuestro físico se va deteriorando día a día. De hecho, la palabra de Dios así nos los muestra. En otra parte de la Escritura dice que el hombre exterior se va deteriorando, pero el hombre interior se va fortaleciendo. El Espíritu es el que se tiene que ir fortaleciendo, hermanos, ¿verdad? Entonces dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ya por último el 17, para que no se quede bailando, ¿eh? Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Tenemos una gran bendición, amados hermanos, en esta realidad. Entonces, bajo esta línea vamos a pasar a nuestra alabanza, a nuestra adoración. Tenemos la bendición de que hoy vamos a tener pistas, porque mi hermano Eliasim está en una condición un poquito
duda de que posiblemente esté con lo del coronavirus, posiblemente no. Vamos a estar orando por él y por Kimberly. Hoy me hicieron el comentario que Kimberly también está presentando algunos síntomas. Vamos a estar orando por ellos y que Dios se manifieste en sus vidas, ¿verdad? Que Él sea el que tome el control de todo esto. Y les voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a darle gracias a Dios por el tema de la escuela dominical. ¿Sí quedó clara la deidad del Espíritu Santo de Dios? Amén, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu amor y tu misericordia se muestran nuevamente a nuestras vidas, porque tú tienes el control de absolutamente todo, mi Dios, y en ti está puesta nuestra fe, nuestra confianza. Sabemos, Padre, que tú eres el que ha hablado a nuestra vida el día de hoy y reconocemos la deidad de tu Espíritu Santo, Señor. A ti damos la gloria, la honra, porque solamente tú eres digno de merecerla, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a iniciar con nuestros cantos de alabanza. La gloria sea para el Señor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, agradecidos. ¿Qué más? Con ánimo, hermanos. ¡Ey! Ya es de mañana. Dios es bueno, ¿verdad? Y hemos podido ver su fidelidad en esta semana. Y como dice el pastor en estas últimas palabras, nuestra confianza tiene que estar en Él, no en nadie más, hermanos. Por eso podemos adorarle, por eso podemos exaltarle, por eso podemos gritar de gozo, por eso podemos llorar de alegría. Amén. ¿Por qué no entonamos esta hermosa alabanza que se llama Glorioso? Porque nuestro Dios es glorioso. Amén. Gózate, hermano. Alaba a nuestro Dios en completa libertad. Que nada te quite esa bendición. Amén. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios, hermanos. Él es único. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiará. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. Nadie, Señor, nadie es como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás por siempre y siempre. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
siempre. Amén. No hay nadie como nuestro Dios. De eso estamos convencidos. Aleluya. ¿Estás convencido tú también? No hay nadie como nuestro Dios. Te amamos, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Y si le vas a dar un grito, dáselo fuerte. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte. Vamos a alabar a nuestro Dios. Alábale, hermano, en completa libertad. Que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados de nuestro Rey. El trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Viene nuestro Rey, clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Así que a danzarle, hermano, danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti. Y aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Sí, Señor, más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. Y díselo una vez más, viene nuestro Rey. El trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Y
Así es. Cuando danzamos. Así que danza para Él. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré. Derrama tu Mi corazón. corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria de tu nombre danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré. Mi corazón derramo ante ti, y aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. ¡Sí, Señor! ¡Qué hermosa Sí, amado. alabanza! Dice una parte de esta alabanza, dice, y aunque no te pueda ver. Y es verdad, porque a lo mejor estos ojos naturales no ven a Dios, pero sí lo podemos sentir. Podemos sentir su Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Y podemos estar convencidos de que Él es el único digno de recibir toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque solo tú eres digno de alabanza, Señor. Hoy levantamos nuestras manos a ti, porque queremos darte gloria, Señor. Queremos rendirte nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor. Vamos, hermano, levanta tus manos y dile. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda
olor grato hasta ti, Señor, con nuestra alabanza. Recíbela, Señor. Recibe nuestro amor esta mañana, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Díselo una vez más. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, a Él sea Señor. la gloria por siempre y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanas, hermanas. Vamos a levantar nuestra bendita palabra de Dios. Les voy a invitar a que hagamos nuestra declaración semanal. No lo hacemos como un rito, hermanos. Quiero hacer la observación de que lo estamos haciendo con un afán de verdaderamente levantar nuestra voz, reconociendo quién es el Rey de Reyes, quién es el Señor de Señores, y qué es lo que el Señor nos manda en Josué 1, versículos 5, 7, 8 y 9. Y recuerden que lo estamos haciendo propio, porque es necesario que tú y yo hagamos esta palabra viva para nosotros. Esta palabra no nada más está aquí como un logos, ¿verdad?, como una palabra escrita, está como una palabra viva para ti y para mí, y así es como nosotros debemos aprender a declararla. Entonces vamos a hacer nuestra declaración. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Como estuvo Dios con Moisés, así estará conmigo. No me dejará ni me desamparará. Solamente debo esforzarme y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés me mandó. No me apartaré de ella ni a derecha ni a izquierda, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. El Señor me manda que me esfuerce y sea valiente. No temeré ni desmayaré, porque Jehová mi Dios estará conmigo a donde quiera que vaya. Amén. Esa es la bendición que tenemos, hermanos. A mí me da mucho gusto poder de verdad declarar esta bendita palabra para nosotros, porque obviamente eso es lo que nos lleva al conocimiento de la verdad. Meditar en su palabra siempre va a traer bendición para nuestras vidas. Amén. Hoy levantamos un precioso estandarte que es el de Jehová Mekadesh. El Señor nos santifica. Él es el que nos santifica, hermanos. Él es el que nos permite verdaderamente tener una condición de santidad, ¿verdad? Y hoy levantamos también una corona hermosa, reconociendo a Jesucristo como el deseado para nuestras vidas. ¿Tú deseas a Jesucristo en tu corazón? ¿Le anhelas? Él es el deseado de nuestra vida, ¿verdad? Y depositamos esta corona a sus pies, reconociendo esa bendición que tenemos de nuestro Dios poderoso. Hemos alabado a Dios, hemos orado a Dios,
ahora vamos a recibir de Él su bendita palabra, que Él sea el que nos enseñe. Amén. Le voy a pedir a mi hermano Romancito o a alguien que cierre esas puertas, por favor, desde la de afuera y las dos de allí, para que evitemos ese ruido. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a tomar la palabra que el Señor trae a nuestras vidas. Le voy a invitar a que hoy vengamos delante de la presencia de Dios para ocuparnos de lo verdaderamente importante para nuestras vidas. Es un mensaje de aliento, un mensaje que el Señor nos llama para poder nosotros ocuparnos de lo que verdaderamente es importante para ti y para mí, y de lo que debemos de considerar como importante realmente para nosotros. Fíjense bien que muchas ocasiones nosotros hemos venido delante de Dios solamente para recibir algo de parte de Él. Y es bueno, ¿verdad? Es muy acertado que nos acerquemos a la presencia de Dios para recibir de Él algo que ha preparado para nosotros. Porque Él lo ha preparado todo. A Él no le ha faltado absolutamente nada, hermanos. Entonces, el detalle es que ahora tú y yo tenemos que aprender a venir también a ofrecer algo, a ocuparnos de lo verdaderamente importante para nuestra relación para con Dios. Recuerden que en una relación pues hay dos voluntades, hay dos personas, ¿verdad? En una relación no solamente es lo que yo quiero o lo que yo digo o lo que yo pienso, sino que también es la contraparte. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que venir también a ofrecernos en esa relación personal que tenemos con Dios. Muchas ocasiones nada más queremos ser un asadón. ¿Se han dado cuenta cómo le hace el asadón? Nada más para mí, para mí, para mí. Jala, jala, jala. Es lo que quiere. Pero nosotros también tenemos que aprender a ofrecer algo en la relación personal que tenemos con Dios. Porque de otra manera, mis amados hermanos, sería una relación muy triste y se hace distante cuando solamente una persona es demandante de una relación. Y eso lo podemos ver en nuestras relaciones personales, ¿sí o no? Cuando nuestra pareja nada más demanda de nosotros todo y difícilmente da a cambio algo, el peso de la relación la lleva una sola persona. Y eso es triste, porque la persona que lleva el peso de esa relación, pues en muchas ocasiones también se cansa. También llega el punto de fastidio o de hartazgo. Entonces, cuando nosotros somos recíprocos, cuando nosotros aprendemos a tener una relación cordial, correcta, pues también le quitamos peso a la otra persona ofreciéndonos. Amén. Y es bien bonita esa relación. Es una relación bendecida, es una relación duradera, placentera, que verdaderamente trae satisfacción a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos en adoración a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos orando a Dios, cuando nosotros nos acercamos alabando a Dios, diezmando, sirviendo a Dios, pues simplemente empezamos a hacer que la relación, ¿verdad?, sea de alguna manera equitativa y sea placentera hasta para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos empieza a dar dignidad en nuestra relación, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que generar una condición muy particular de nuestra relación y atender lo que verdaderamente es importante para ella entre nosotros y Dios. A Dios no le pesa llevar el 100% de la relación personal que quiere con nosotros. A Él no le pesaría en lo mínimo, porque Él es todopoderoso, ¿verdad? Él podría llevar la relación siempre y para siempre, aunque nosotros ni siquiera le tomáramos en consideración.
simplemente él llevaría toda la carga, todo el peso de la relación. Pero cuán satisfactorio e importante para nosotros es poder entregarnos también en esa condición. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, pues vamos a ver el punto en donde ustedes y yo vamos a estar haciendo un análisis, mis amados hermanos, de lo que Dios quiere traer para nosotros el día de hoy. Fíjense bien, vamos allá al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Estamos en este tiempo leyendo justamente este Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 24, la palabra de Dios nos enseña en el versículo 1 y 2, y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjense bien que este escenario se da luego de una serie de lecciones que nuestro Señor Jesucristo le venía dando a sus discípulos. Hemos estado leyendo Mateo, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo le viene dando una serie de lecciones a sus discípulos, y llegan a este punto. Y también les estaba dando lecciones constantes a los fariseos, a los saduceos y a toda la gente que se congregaba en las sinagogas a escuchar a nuestro Señor, ¿sí o no? Entonces, ellos se empeñaban, los discípulos y todas las demás personas se empeñaban de una y de otra manera en tratar de hacer caer a Jesucristo en errores, ¿se acuerdan? Sí, ya lo hemos estudiado, lo hemos visto. Y querían hacerle caer en la doctrina que manejaba, o lo querían hacer caer en contra del imperio romano que en ese momento estaba subyugando a los judíos, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que exhausto ya, venía, si vemos el capítulo 23 completo, no lo vamos a leer, pero él ya venía como, de alguna manera, como cansado de todo ese tipo de situaciones, y Dios los confronta de una manera que realmente les dice que estaban mal en su percepción del mundo, en su percepción de su relación con Dios. Posiblemente hoy nosotros tengamos que revisar nuestra relación, cómo está con Dios. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo hasta los mismos discípulos de Jesucristo empiezan a ver cosas triviales, cosas vanas, que de alguna o de otra manera les impide ver lo verdaderamente esencial del reino de los cielos. Entonces, fíjense bien que al confrontarlos con lo que realmente estaba mal en sus vidas, muchas veces con el mal testimonio que se está dando, en otras ocasiones con la idolatría que se genera, con el orgullo que de repente todavía desplegamos, ¿verdad? Javi, si me puedes pasar el micrófono otro, porque siento que como que se va y se viene el sonido, ¿verdad? Sí. Eso es. Gracias. Ahí se oye mejor, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos empieza a confrontar y nos lleva a esa condición de observar nuestra ceguera espiritual, nuestro orgullo, nuestra insensatez? Hoy es el día en que tú y yo tenemos que revisar cómo está siendo nuestra relación personal con Dios. ¿Qué verdaderamente estás buscando en esa relación? Si solamente es dame, 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 como inicié al inicio en esta predicación, o si verdaderamente tú también tienes el deseo de ofrecerte en sacrificio vivo para mantener una relación saludable con Dios. Y no porque Dios lo necesite o no porque Dios tenga que experimentar una relación diferente, sino por lo que tú y yo necesitamos hacia Dios. No es de lo que Dios necesite dar o necesite recibir, sino lo que tú y yo necesitamos dar también en esa relación. Ojalá y lo pudiéramos llevar a nuestra relación interpersonal de pareja.
y que podamos ver que en muchas ocasiones necesitamos hacer un freno en nuestra vida y revisar cómo está nuestra relación personal con mi pareja, y no solamente con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con ustedes como mis hermanos en Cristo. ¿Cómo ha sido mi relación con ustedes últimamente? Desgraciadamente, por la situación en la que estamos pasando, ha sido muy distante, hermanos. Pero eso no es lo verdaderamente importante, la distancia física. Y es por eso que el tema del día de hoy es revisar nuestra condición para hacerlo verdaderamente importante. Amén. Entonces, fíjense bien que pareciera que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que habían escuchado una y otra vez las exhortaciones hacia los fariseos, ¿se acuerdan que el Señor Jesús, capítulos anteriores al 23, constantemente les cae encima a los fariseos y a los saduceos y les dice las cosas como son, y los lleva hasta hipócritas, ¿verdad? Sepulcros blanqueados y cosas de esa naturaleza? Los discípulos están observando constantemente la exhortación que hace Jesús a los fariseos y a toda la clase judía, y no tomaron una nota atenta de lo trascendental del mensaje de Cristo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado escuchando lo mismo en sermones, en enseñanzas, ahora con los devocionales, ¿verdad? Tal pareciera que es muy repetitiva la palabra de Dios y nos llama constantemente la atención, pero no tomamos una nota correcta de lo que es trascendental en el mensaje de Jesús, en el mensaje de Cristo. Por lo tanto, ellos estaban deslumbrados con el templo y las estructuras arquitectónicas. Y de Jesús, ¿qué les dice? Les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra de esto. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? Que en muchas ocasiones venimos a los pies de Cristo, venimos delante de Dios y estamos observando lo superficial, estamos observando lo que no va a trascender, estamos observando muchas veces que si venimos bien vestidos, que si se habla correctamente, que si el sermón estuvo muy elocuente, que si el hermano me atendió bien, si no me atendió bien, si los servidores estaban atentos a lo que necesitan hacer, y estamos observando todo lo superficial. Que si hoy la alabanza, posiblemente para muchos el día de hoy, a lo mejor se van pensando, es que la alabanza no estuvo ni tantitito fluida o no sé, porque no fue en vivo, porque se tuvieron que utilizar pistas, y empezamos a ver lo superficial. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, fíjense bien que muchas ocasiones nos maravillamos, así como los apóstoles en ese momento, los discípulos de Cristo, se maravillaron con las cosas del mundo y no con lo espiritual que ha estado sucediendo en nuestras vidas cuando mantenemos una relación correcta con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Si Jesucristo tuviera también redes sociales, ¿verdad? ¿Qué tipo de emoticons o cómo les llaman? Emoticones mandaría? Yo creo que en muchas ocasiones pondría el ese de que les así, ¿no? Así. Ay, Señor, así, ¿no? Ay, papito Dios, ¿cómo les haré entender a estos lo que necesitan verdaderamente comprender de la esencia de nuestra relación que queremos tener con ellos? Eso es lo que haría el Señor Jesucristo. Muchas ocasiones pondría su carita triste así, ¿ah? Y sus 2, 3 lagrimitas. Entonces es ahí cuando, fíjense bien, que en este pasaje que acabamos de leer, de Mateo 24, versículos 1 y 2, anuncia una gran verdad reveladora, hermanos. Y dice: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y la reacción que tuvieron estos discípulos fue de miedo. Hermanos, nos hemos dado cuenta de que Dios tiene todo el poder y la autoridad de hasta provocar que su propia iglesia se mantenga aislada, para que nos demos cuenta que esto no es lo esencial que buscamos, que no son nuestras reuniones personales las que verdaderamente debemos de estar buscando. Debemos de estar buscando esa relación personal con Dios en toda su plenitud.
y no solamente de recibir y recibir y decir, Señor, dame, dame, sino también de ofrecer, también de venir a los pies de Cristo para darle nuestra alabanza, nuestra adoración, pero como Él quiere que sea, en espíritu y en verdad, hermanos. Amén. Entonces, fíjense bien que Mateo 24:3 dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es con este escenario, hermanos, con el que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es lo que verdaderamente importa en tu vida? ¿Y cómo reaccionas ante las declaraciones de Jesucristo, de su poder y autoridad, cuando Él dice las cosas de una manera especial? Fíjense bien, cuando Dios declara que el fin de los tiempos traerá dolor, sufrimiento, ¿cómo nos dice? Que va a ser el principio de los dolores de parto. ¿Lo estamos viviendo ya? ¿Sí o no? Ya estamos empezando a vivir todo eso. Terremotos, huracanes de magnitudes que no se habían visto de alguna manera durante muchísimo tiempo, una pandemia de esta naturaleza, economías quebradas, situaciones críticas entre población y gobierno. ¿Cómo ha sido ahorita la relación de la población respecto a los gobiernos? Que la gente considera que el gobierno no hizo lo que debía hacer y se le vienen encima con todo, ¿verdad? Y empieza una situación de caos social. Pues esto es lo que el inicio de la situación. Imagínense nada más. Entonces, fíjense bien que desgraciadamente ahorita se están volviendo a retomar las condiciones de otra vez el cierre de actividades, porque en muchas áreas de nuestro país desgraciadamente se está haciendo un rebrote de la contaminación y está pasando una situación muy crítica, ¿verdad? Se genera un estado de pánico. Ya lo vivimos en días anteriores, ¿sí o no? Al inicio de la pandemia, por ahí de los meses de marzo, abril, ¿cuántos de nosotros honestamente teníamos temor, miedo? Teníamos ansiedad de ver qué era lo que va a pasar, angustia, desesperación en muchos. Sinceramente ya lo vivimos. Ahora, honestamente, si miramos el miedo, este es una respuesta o es un mecanismo de defensa que hace que parte de nuestro diseño, de lo que Dios puso en nosotros, ¿verdad?, nos alerte y nos impida seguir avanzando en esa condición para tomar un poco de distancia y precaución, ¿verdad? Pero muchas veces sucede que el miedo va a hacer que tengamos dos tipos de respuesta: o nos defendemos o huimos cuando tenemos miedo. ¿Qué fue lo que hicimos la gran mayoría de nosotros? Tener una actitud de defensa y hasta de huida, de retirada, y nos guardamos en nuestras casas. Eso no es malo, pero muchas ocasiones la condición física que hicimos de guardarnos en nuestra casa nos lleva también hasta un aislamiento psicológico. Y pensamos que si le hablamos a fulano, a sutano, hasta por teléfono, peligro y nos infectemos. Y empezamos con un pavor. Y Dios no quiere llevarnos a ese tipo de situaciones ni que tengamos ese tipo de comportamientos. Entonces, fíjense bien que ¿cuánto pudo haber afectado a esos discípulos cuando Jesucristo les da ese tipo de respuesta? Cuando les dice: les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Pues hoy el Señor nos dice que de lo que nosotros vivimos físicamente, un día no va a quedar absolutamente nada aquí en esta condición. Los cielos y la tierra pasarán, pero lo verdaderamente importante que tú y yo buscamos no pasará nunca. ¿Por qué? Porque es la eternidad en Cristo, ¿verdad? Y es lo que debemos buscar, no tanto estar cuidando esta condición. Cuidamos mucho nuestro cuerpo físico, sí, es el templo del Espíritu Santo, pero también el Señor nos asegura que este cuerpo físico tendrá que ser destruido, tendrá que ser regresado al polvo de donde fue tomado.
Por lo tanto, nosotros tenemos que verdaderamente venir a ver lo que tenemos que buscar. La esencia de nosotros no está en este cuerpo físico. La esencia de nosotros está en nuestra relación personal con Dios, en lo eterno. Amén. Y eso es lo que debemos de buscar. Entonces, de inmediato los discípulos le empiezan a hacer preguntas acerca del fin del mundo. ¿Cuántas preguntas corrieron por tu mente en estos tiempos? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si llego a contaminarme, ¿voy a querer que me lleven al hospital o que no me lleven? ¿Que me entuben o que no me entuben? O intuben, es correcto los dos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cuántas preguntas empezaron a correr por tu cabeza? Muchísimas preguntas, ¿verdad? Entonces, esto es conforme a lo que estamos viendo. Los discípulos, conforme a lo que estaban analizando, ¿verdad?, en relación a lo que Dios les estaba anunciando en ese momento, era simplemente para enseñarles que esto